vamos a trabajar sobre álgebra de proposiciones. Álgebra de proposiciones. Para nosotros aprender y dominar, previamente nosotros habíamos visto la clase sobre todo lo que son los conectores lógicos, las proposiciones, sus conectores y sus tablas de verdad. Básicamente estas estructuras se basan en conocer sus definiciones fundamentales. Es así que nosotros hemos ido definiendo básicamente desde lo más pequeño hasta lo más extenso y habíamos empezado a trabajar con las definiciones específicas como del condicional y del bicondicional. Entonces por eso lo primerito que arrancamos o lo que nosotros vamos a empezar es justamente evaluando lo que era la definición, ¿sí? La definición del condicional. Cuando nosotros tenemos un condicional básico, condicional que nosotros sabíamos que es cualquier proposición. Ahora yo voy a cambiar un poquito la perspectiva de cómo nosotros normalmente usamos. Siempre una proposición se nombra con las letras P, Q, R, S, así sucesivamente. Aunque puede ser o pueden usar cualquier letra del abecedario, eso no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es la limitante en trabajar en estas reglas, en estos teoremas fundamentales? Es que suelen confundirse o pueden llegar a enredarse porque a veces nosotros pensamos que si no está igualito como nos dan las condiciones de P entonces Q, por ejemplo, o si no están idénticas las letras que nos dan en las propiedades, nosotros tendemos a perdernos. Pero ustedes recuerden que una proposición no solamente puede ser una proposición, puede ser un conjunto de proposiciones que están definidos, por ejemplo, por un condicional. Un conjunto, aquí le voy a dar de forma simbólica, puede ser un conjunto triángulo, que es un conjunto, o una proposición, puede ser solo una proposición, o un conjunto de proposiciones. Y yo le digo, está definido hasta este conjunto que le vamos a poner con este simbolito cuadrado. Entonces este simbolito cuadrado me va a indicar o me va a desarrollar que prácticamente puede ser una proposición que tranquilamente puede ser abreviado por Q, aquí puede estar abreviado por P. Pero ¿por qué coloco de esta forma? ¿Por qué trato de que ustedes se aprendan las propiedades usando este criterio? Porque ustedes creen, o a veces cuando están resolviendo problemas, se confunden mucho que si no está P, acá está Q, y entonces dicen no, pero no está aplicando a P, sino está aplicando a otra letra. Entonces esto significa, esta simbología o esta abreviatura que yo como docente estoy usando, es solamente para explicar que no solamente es una letra, puede ser un conjunto de proposiciones. Puede ser, por ejemplo, aquí puede estar P y Q entre paréntesis, y ese es un conjunto definido. Entonces, si entonces, por acá puede ser P o R. Entonces, esa característica hago entender que este triangulito, este cuadrado, es un conjunto de proposiciones. Pero ¿cómo se define esto? ¿Qué es? ¿Cuál es el resultado cuál es la equivalencia de esta proposición? Es lo mismo que decir la negación del primer conjunto de la primera proposición o segunda proposición. Esto es básicamente lo que nosotros tendríamos como definición del condicional. Por ejemplo, es muy sencillo nosotros tener P, entonces Q. Voy a colocar con sus respectivos ejemplos. Entonces yo puedo decir P, entonces Q. Entonces, ¿qué pasa cuando yo coloco P, entonces Q? Esto es prácticamente primera proposición, segunda proposición. Defino esto. ¿A qué equivale esto prácticamente? Es decir, la negación de la primera proposición o la segunda. ¿Qué tal? Que ahora no sean solo proposiciones simples, sino que sean un conjunto de proposiciones. Por ejemplo, yo puedo decir P y R, entonces puedo poner acá Q o R. Entonces estoy colocando una posible posibilidades que ustedes se pueden encontrar en la resolución de problemas, y ustedes deben entender que lo que están resolviendo no es simplemente la estructura que normalmente en todo libro van a encontrar, es como este caso, como aquí P entonces Q, la definición es no P o Q.
Y ustedes si ya no está de esta forma, ya no pueden hacer porque ya el profe me enseñó de esta forma y si ya es que no está P, ya no está Q, ya no puedo resolver el problema porque piensan que solamente se está trabajando con estas letras o esta representación de las proposiciones. Pero no, recuerden que estamos hablando de que cualquier expresión puede ser un conjunto o una sola proposición singular. Si yo uso esta situación o esta equivalencia, ¿no es cierto? Si utilizo esta equivalencia, ¿a qué significa esto? Es decir, la negación del primero, pero el primero es un conjunto, o sea, todo el paréntesis. P, I, R, O, aquí cambia la definición y acá sería Q, O, R. ¿Sí se dan cuenta, chicos? No sé si me explico lo que acabo de decir. Estos básicamente, por eso yo lo coloco de esta forma abreviada. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que se llama la definición de quién. Del condicional. No sé si me expliqué, está claro hasta ahí lo que yo estoy queriendo decir. Entonces, ¿por qué les llevo de esta forma? ¿Por qué les estoy dando de forma simbólica? A ver quién me dice, ¿por qué les estoy dando de forma simbólica? ¿Por qué les estoy dando de forma simbólica? ¿Por qué era? Chicos, Porque en los ejercicios nunca va a estar igual y puede cambiar. Hay que tener en cuenta que es un conjunto. Así como está PR, puede ser PS, por decir. ya, muy bien. Esa es la clave del éxito. Ya, esa es la clave del éxito. Entonces, eso deben manejar. Por eso yo les estoy dejando de esa forma. Y por lo general, ninguno, pero nadie está obligado a que les den, como tal vez ustedes dicen, debe estar igualito que el libro. El libro está así, o un autor está así, o cualquier situación están manejando de esa forma. Segunda regla, que es la definición del bicondicional. Definición del bicondicional. Ya, como ya hemos definido el condicional, entonces se nos va a hacer un poquito más sencillo manejar este criterio. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo el bicondicional? Ustedes pueden decir igual, puede ser una proposición, ya, pero como es bicondicional, recuerden que tienen en doble sentido, ¿no? Tienen dos expresiones que puede ser una simple proposición o un conjunto de proposiciones. Entonces, ¿a qué equivale esto a definición? La definición dice que primero yo voy a ir de la primera proposición, me voy hacia la segunda. De la primera proposición me voy hacia la segunda. Perdón. Ya de la primera proposición voy a la segunda. Y adicionalmente, este símbolo I, que habíamos visto que es la conjunción, de la segunda proposición o conjunto de proposiciones, me voy hacia dónde? Hacia la hacia la primera. En doble sentido, ahí está aplicando el doble sentido, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la definición. Ahora, si nosotros usamos el criterio de la primera definición de que era el condicional, ¿qué sería aquí? La negación del primero o el segundo. Y acá sería el primero el cuadrado, ¿no es cierto? La negación del primero o el segundo. Y hemos usado y hemos dejado lo más sintetizado lo que es la definición de quién estamos aplicando. La definición de quién. Del bicondicional. Ya, listo, ahí estaría. Del bicondicional. Ya. Entonces ahí estaría la definición del bicondicional. Miren, chicos, entonces tenemos básicamente cómo estructuramos, que ya les había dicho por qué le represento en forma simbólica. No es porque el profe quiere, sino porque estas reglas les va a ayudar a abrir básicamente
ideas fundamentales de estos contenidos que nosotros hemos manejado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros ponemos ejemplos sobre estas definiciones que nosotros estamos haciendo sobre el bicondicional y su respectiva definición? Entonces, si yo coloco solamente una letra, yo no necesariamente, yo digo, me puedo inventar. Si sabemos que las proposiciones se pueden representar como, por ejemplo, aquí puedo decir Q, si, solo si, R. Entonces, ¿a qué va a equivaler según la definición? Primero iríamos de Q, entonces iríamos hasta R, y desde R, entonces Q. ¿Ya? Y usamos el segundo criterio, que era definir o romper el condicional. Para ello nosotros, ¿qué tendríamos? La negación de Q o R. Acá tendríamos y la negación de R o Q. Básicamente a eso llegamos nosotros aquí, ¿no? A eso prácticamente llegamos a entender, ¿sí? Prácticamente a eso llegamos a entender en este problema. Para ir definiendo. Ahora, yo les había dicho que no necesariamente pueden estar solamente, como les había dicho, proposiciones simples. ¿Qué pueden estar, mijos? Puede estar un conjunto de proposiciones. Por eso yo les hice la representación en forma simbólica, que no solamente va a ser proposiciones simples, sino que podrían trabajarse directamente con las proposiciones complejas, como por ejemplo este triángulo puede ser un conjunto de proposiciones. Por ejemplo, se me ocurre, yo digo, les voy a fregar la vida y les digo, ¿saben qué? Esto es P y Q, si, solo si. Miren, ojo, miren, si observan aquí, y acá puedo poner otro conjunto, ¿no? Puedo poner Q o R. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué obtenemos? Si ustedes observan, obviamente aquí tenemos el conjunto. Miren, aquí tengo un primer elemento y acá tengo otro elemento. Si observan, están separados ¿por quién? Por el bicondicional. A esto es lo que yo estoy refiriéndome, de saber entender la situación, no solamente manejando una simple proposición, sino un conjunto de proposiciones. Luego que nosotros hemos ido resolviendo, hemos ido sintetizando, nos encontramos que esto lo puedo definir. Entonces ya sabemos que la definición del bicondicional es la negación del primero. Si ven que aquí puse en forma simbólica como el círculo, entonces sería la negación del primero, que sería P y Q. No era así, ¿no es cierto? Si quieren pueden poner directo, o si no pueden hacer los dos pasos, como dice, paso 1 y paso 2. Primero hagamos eso, para no ponernos directo y después se vayan a perder. Entonces, ¿qué dice? Primero voy del primer conjunto de proposiciones, me voy al segundo, ya, del primer conjunto voy al segundo, y del segundo voy al primero. Voy a poner un poquito, mover el espacio. Voy al primero. El primero es P y Q. Listo. Miren, prácticamente hemos manejado sintetizadamente esa regla sin necesidad de obtener mucho inconveniente. Luego que ya nosotros hemos manejado, hemos ido desarrollando todo esto,
Ya hemos ido manejando de todo esto. Entonces viene lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al siguiente paso, que es sintetizar. ¿Cómo rompemos esto? ¿Cómo es la negación del primero? Del primer conjunto en este caso, porque ya estamos hablando de conjunto, ya no son simples proposiciones, o el segundo. Cierro, vamos. Y acá, ¿qué sería? La negación del primero o el segundo. Ya, entonces ahí hemos hecho ejemplo con una proposición simple. Estos son proposiciones simples y proposiciones totalmente compuestas. Y hemos usado en los dos casos la definición del qué, ¿de qué? Del condicional. ¿Sí? En los dos casos hemos usado la definición del bicondicional, perdón. Entonces, a esto necesito que ustedes vayan manejando adecuadamente. Quiero que ustedes se coloquen en su cabecita las reglas que nosotros podemos ir usando. No es solamente trabajar porque me dieron según el libro, porque en los libros ustedes van a encontrar un montón. Van a encontrar un montón de cosas solamente de forma simple. Pero no lo van a encontrar como yo les estoy explicando ahorita en esta clase. Y es por eso que pueden tener mucho inconveniente. Entonces, tomando en cuenta estas situaciones, estamos trabajando ahorita, ¿no? Las leyes del álgebra de proposiciones. Aquí va a poner título ya. Voy a poner título. Leyes del álgebra proposicional. Estas propiedades que yo estoy dando ahorita son las que deben memorizarse, ¿sí? Como aprenderse las tablas de multiplicar para yo desarrollar problemas. Si ustedes no manejan de forma memorística, pues se les va a hacer muy complicado entender el tema. ¿Ya? Del álgebra proposicional. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas propiedades, reglas? Aquí no les voy a poner ejemplos para solamente anotar, ¿ya? Primera regla, involución. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, no es en sí la primera regla, ¿no? Porque yo estoy acordándome de forma aleatoria. Entonces, la involución también se conoce como doble negación. Es cuando yo tengo, por ejemplo, la negación de cualquier proposición o de un conjunto de proposiciones. Siempre la equivalencia va a ser la proposición. Siempre, siempre. Siempre la equivalencia va a ser la proposición. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, aquí está 1. 2. Vamos a hablar las leyes de idempotencia. Idempotencia. La ley de idempotencia, ¿sí? La ley de idempotencia se trata que si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner aquí una misma proposición, ya una misma proposición cualesquiera que tengamos, ya una proposición cualquiera o una proposición o conjunto de proposiciones, el resultado va a ser la misma proposición. El resultado va a ser la misma proposición. ¿Ya? Lo mismo va a pasar cuando tienen este sería por la disyunción, el otro sería por la conjunción. ¿Ya? Y ya el equivalente también va a ser la misma proposición o conjunto de proposiciones. Ya, ahí tenemos la ley de idempotencia, la ley de la involución. ¿Por qué les estoy dando de esta forma? Porque ya les había dicho que puede ser cualquier proposición, cualquier letra o cualquier conjunto de proposiciones. Por eso les estoy dejando en forma de expresión simbólica, con el objetivo de que ustedes no se confundan con las letras que normalmente usan las proposiciones P, Q, R, S, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que nosotros manejamos este criterio fundamental en este legado, ¿ya?
Luego que ya nosotros hemos manejado estas reglas, hemos ido desarrollando ya hemos ido desarrollando, vamos al siguiente, que es la regla de, puedo poner, a ver, me acuerdo ahí de la distributiva y la, ya, vamos la que más conocen ustedes, la conmutativa. Conmutativa. La regla de la conmutatividad o de conmutación, como tal se le conoce, entonces la ley conmutativa se viene de la siguiente forma. Yo puedo tener, por ejemplo, O cuadrado, primera, segunda proposición. Esto equivale a decir lo mismo que decir la segunda o la primera. Ya, o la primera. Entonces puedo tener en este caso en función de la disyunción. Para el otro caso sería en función de la conjunción. Equivale a decir de igual manera el segundo y el primero. Ya, ahí estamos bien. Entonces, y el primero. Entonces, miren, eso es conmutativa, es como decir A más B es igual a B más A. No sé si ustedes se hacen relación a lo que ustedes veían en la escuelita. A más B es igual a B más A. Eso es conmutativo. ¿De acuerdo? Es igualito, parecido, solo que tenemos aquí conectores lógicos. 4, propiedad 4, que vamos a hablar en la propiedad 4. La propiedad asociativa. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la propiedad asociativa? Yo puedo tener, por ejemplo, puedo tener tres elementos. Triángulo y cuadrado. Y círculo. ¿Ya? Entonces esto equivale a asociar como yo desee, dependiendo de los requerimientos o lo que yo voy a usar según las leyes que me están dando. Yo puedo asociar de otra forma, no solamente, siempre y cuando esto les va a pasar o va a suceder siempre y cuando tienen el mismo conector todos, miren, y. Pues si tienen el mismo conector todos, entonces yo puedo asociar de diferente manera. Entonces yo puedo decir, mejor voy a asociar el triángulo con el círculo, por ejemplo. El triángulo con el círculo. Y afuera le voy a dejar mejor el cuadrado. ¿Ya? Yo asocio como más me parezca adecuado. Si eso sucede con la parte de los conjunción, también va a pasar lo mismo con la disyunción. ¿Ya? Con la disyunción que es O. ¿Ya? Con la disyunción que es el O. Entonces yo puedo tener equivale. Acá yo puedo colocar y digo, ¿saben qué? Aquí yo tengo la siguiente expresión básica donde puedo asociar como yo quiera. Alguien aquí dice, no, mejor vamos a asociar la siguiente forma. Aquí puedo cambiar la asociatividad como gusten. Yo digo, mejor voy a dejar el triángulo afuera. Y digo O. Y voy a agrupar cuadrado o círculo. Ya saben que estos son elementos son representativos. Recuerden que son solamente estos objetos que estoy colocando, objetos geométricos que hacen referencia a una proposición simple o un conjunto de proposiciones. Es por la explicación que hice en la primera parte. Entonces recuerden eso, no es que se usa así, tal cual. Ustedes en un libro van a encontrar propiedades de las proposiciones y van a asomar con esta simbología. No, no lo van a encontrar de esa forma. Solamente van a usar PQ, PQ, PQR, ¿ya? De acuerdo, entonces, pero es importante ir manejando todas estas leyes porque yo quiero que se generalice, abra un poquito la mente y recuerden que estamos hablando, si no
solamente con letras simples, sino que pueden ser conjuntos. Y eso es lo que hace que un problema de simplificación usando álgebra proporcional se hace muy complicado para muchos chicos que recién están aprendiendo este tema. Pero nosotros no queremos complicarnos. Yo quiero que abran un poquito de la flexibilidad analítica y mental para nosotros llegar a ese objetivo, haciendo esta analogía que yo estoy usando para que puedan manejar muy bien este tema, chicos. Entonces, seguimos avanzando. Vamos a la propiedad 5. Voy a subir un poquito esto. Vamos a la propiedad 5. Vamos a cambiar de color también. Con la propiedad 5, ya dije que no es el orden así como tal, y si voy a usar la propiedad 5, no, aquí es aleatorio, solamente estoy colocando nada más la propiedad distributiva. La propiedad distributiva vamos a usar aquí en adelante. Entonces, la propiedad distributiva que nosotros usamos concierne lo siguiente. Miren, por ejemplo, aquí tengan en cuenta lo siguiente. Miren, yo puedo tener un objeto, una proposición o un conjunto de proposiciones que puede estar enlazado, por ejemplo, con el O, pero entre paréntesis tengo otro par de proposiciones o conjuntos de proposiciones, por ejemplo, cuadrado, y aquí voy a poner rombo. Ya, chévere. Cambiar un poquito la simbología, ¿ya? Entonces, resulta que para hacer la propiedad distributiva, antes de yo apresurarme, pueden confundirse un poquito con la asociativa. Recuerden que para hacer asociativa todos tenían el mismo conector, mientras que aquí no tienen el mismo conector. Miren, son diferentes los conectores. No podrían aplicar asociativa, cuidado, vayan a confundirse con la propiedad asociativa. Entonces, ahí es que yo uso la regla de la asociativa. Es como decir, aquí está multiplicando y acá está sumando. Entonces, si estoy multiplicando, entonces puedo multiplicar de forma distributiva si aquí está sumando o restando. Entonces, hagan cuenta que tienen esa situación más o menos. Entonces, yo primero voy a distribuir el triángulo o cuadrado. Entonces, va, el triángulo o cuadrado. Luego voy con este conector que me va a sobrar y triángulo o rombo. Listo. Ya está hecho o realizado la propiedad distributiva para el primer caso, que sería primero teniendo la disyunción, después la conjunción. Pero puede estar al revés también. ¿Qué quiere decir tener al revés? Yo puedo tener aquí la conjunción, el y, después tengo acá el cuadrado o rombo. Entonces, tomando en cuenta esta regla, entonces yo puedo hacer propiedad distributiva. Entonces yo digo triángulo y cuadrado. Primero asumiríamos esta relación o esta primera combinación de distribución. Cierro, aquí tengo el conector O que va a quedar intermedio. Ya. Y el primero con el segundo, entonces sería el triángulo ya y el rombo. Listo. Miren, chicos, y ya prácticamente he hecho la distributividad de estos objetos. Recuerden, ¿por qué yo les enseño de esta forma? Ya les había explicado. Entonces nosotros asumimos, pueden ser aquí letras simples, P, Q, R, pero no necesariamente puede ser P, Q, R, puede ser aquí un conjunto, P y Q, y todo esto, ¿no es cierto? Y están relacionados. Yo quiero ir separando y poder distribuir para ver de alguna manera se puede usar otras propiedades para poder ir simplificando. Ya, eso es, chicos. Entonces eso sería la primera análisis que estaríamos realizando hasta el momento. Ya, luego que ya nosotros tenemos ya identificado esta regla de distributiva, vamos a la propiedad que también usamos mucho, que se llaman las leyes de identidad.
Las leyes de identidad. Las leyes de identidad. ¿Qué es una ley de identidad? ¿Qué va a pasar cuando yo tengo una ley de identidad? Entonces, se dice que, por ejemplo, si yo tengo una proposición cualesquiera, nosotros recuerden que una proposición podría ser verdadera o puede ser falsa. Ya, una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Recuerden esa regla. Entonces, esto significa que yo puedo poner con un valor de verdad directamente, por ejemplo, con una verdad. Entonces, una proposición o cualquier conjunto de proposiciones y verdad, el resultado de esa relación que nosotros vamos a colocar va a ser siempre, cuando es y, vamos a colocar siempre la proposición resultante. Ya me va a quedar la proposición o el conjunto de proposiciones. Ya, puede tener otra regla también, puedo tener la proposición, ya, o verdad. ¿Por qué le pongo aquí la doble línea a la verdad? Para no confundir con el conector de la disyunción. Acá lo mismo, ¿no? Pero es para identificar. Aquí le pongo doble línea a lo que es verdad, con el objetivo de no confundirnos con el conector de la disyunción, que es o. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a quedar aquí cuando yo digo una proposición o verdad? El resultado va a quedar verdad. Eso va a quedar siempre una verdad. Asimismo, nosotros podemos encontrarnos con, siguiendo la regla de la misma propiedad de identidad, yo puedo tener ahora con el falso y falso. En cambio, cuando tienen una proposición y falso, el resultado va a ser falso. Y si ustedes tienen una proposición o un conjunto de proposiciones o falso, el resultado va a ser la proposición o el conjunto de proposiciones. Eso es en cuanto a la propiedad de la famosa identidad. ¿De acuerdo? La famosa ley de identidad. Asimismo, como tenemos la ley de identidad, nosotros podemos tener la ley del complemento. La ley del complemento. Cuando nosotros hablamos de la ley del complemento, viene porque nosotros el mayor cantidad de todo, obviamente se va a hacer una analogía con el conjuntos, también después que vamos a ver las próximas clases son de conjuntos. Cuando hablo de complemento se va a entender mucho más claro lo que es el complemento. Entonces, esto del complemento viene de ser cuando un conjunto es el universo. El conjunto universo es lo que contiene a todo dentro de ese rango de elementos que nosotros estemos hablando. Y entonces digo, yo tengo cierta cantidad de elementos, lo que me falta para completar el universo se llama complemento. Pero en lógica, en la parte en este caso del álgebra de proposiciones, en este caso se identifica que si yo tengo una proposición y hago la negación de la misma proposición, si la proposición negado la misma proposición, esto es negación, la proposición, entonces el resultado de esto me va a dar siempre una falsedad. Me va a dar una falsedad. Mientras que si yo tengo la proposición o la negación de la proposición, el resultado va a ser una verdad, una tautología. Cuando es verdad se conoce como tautología, cuando era falso se conocía como una contradicción. Recordarán ustedes en las tablas de verdad que nosotros habíamos trabajado. Sí, hasta ahí alguna pregunta, chicos, dudas. No, listen. Ya. Vamos a la famosa ley, aquí vamos a alcanzar ley de transportación. Transportación, la ley de transportación. Ese es muy sencillo y muy fácil de darse cuenta, amigos.
Porque ustedes van a tener, por ejemplo, triángulo, entonces cuadrado. Y cuadrado, entonces, por ejemplo, aquí puedo poner rombo. Entonces, el equivalente de aquí, esto significa que es lo mismo que decir triángulo, entonces rombo. Y ya, listo. Esto se llama la famosa ley de transportación. Entonces, si el primero va al segundo y el segundo va al tercero, entonces el primero directamente va al implica al tercero directamente, ¿ya? Vamos ahora con otras leyes importantes, las penúltimas ya prácticamente, ya faltan poco para ir terminando. Vamos a la propiedad 9. La propiedad 9, vamos a cambiar de color para que no se cansen con un solo color. Ya, propiedad 9, vamos a la propiedad 9. Estas se llaman las leyes de absorción. Una pregunta. ¿Sí? En la ley 8, solo podemos aplicarla si el conector es I o también si el conector es O. La 8. ¿Cuál era la 8? A ver. Ah, sí, la 8 es solamente si está I. Solo si está I. Si está O, no, ya no hay. Ya no hay, no existe. ¿De acuerdo? Ley de absorción. Ya, la ley de absorción es un poquito interesante porque miren, por ejemplo, yo puedo encontrarme con la siguiente situación. Yo puedo decir triángulo, o sea, una proposición o un conjunto de proposiciones. No se me sale bonito. Ya. Implica. No, aquí es O. Eso con conectores, disyunción y confusión es. Ya. O puedo tener aquí el mismo triángulo. Otra vez se repite, si se dan cuenta. Y cuadrado. Entonces, cuando yo veo que el elemento están con diferentes conectores de gana, voy a estar distribuyendo. De gana van a distribuir. Aquí se puede absorber de manera directa y esto equivale a decir la proposición que se está repitiendo o el conjunto de proposiciones que se está repitiendo. Ya saben que el conjunto de proposiciones puede venir en signos de agrupación, paréntesis, o corchete o llaves. ¿De acuerdo? Ya. Si pasa eso, también pasaría para quién. Cuando tengo I. Cuando tengo I. Pues esto también va a ser que el triángulo. En este caso, esta proposición. Ahora, aquí quiero que pongan mucha atención. Estas absorciones saben a veces tener un poquito de descuido o suelen tener un poquito de complicación la mayoría, ya muchos estudiantes. Entonces, yo puedo tener la siguiente situación que voy a hablar. Yo puedo tener esta misma proposición, pero yo digo o aquí digo la negación de esa proposición y cuadrado. Si ven que no es lo mismo, es como que están contrario, es lo opuesto. Si está fuera, ¿cuál sería el opuesto si aquí estaría la negación? El opuesto de eso sería aquí sin negación, ¿sí o no? La cuestión es que siempre aplica lo contrario, está en lo contrario. Entonces cuando eso pasa, cuando eso va a pasar, mejor dicho, directamente ustedes van a hacer, directamente lo que van a hacer es, el primer elemento se mantiene. Ya, el primer elemento se va a mantener. Colocan el conector externo que es O. Y este es el que está negando, o es el sentido opuesto del que está afuera. Se anula o se elimina y solamente queda el segundo. Y listo, ya tendríamos el resultado o la absorción de esa presentación de este tipo de ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si tengo lo mismo parecido a esto pero con I? Negación del triángulo
Ya saben que este objeto es una proposición nada más o conjunto de proposición. Y aquí O cuadrado. Entonces esto equivale a decir lo siguiente. Entonces esto a qué va a equivaler prácticamente. Es parecido, igualito. Entonces ahora en cambio queda el triángulo, va el conector y el segundo. Ya, eso sería para la absorción, para las diferentes reglas de absorción que nosotros podemos encontrarnos. Ya, estas serían las reglas que podemos nosotros encontrar. Ya, luego que nosotros tenemos esta situación básica que hemos planteado, viene la propiedad 10. Con la 10 se acaba. Ya las otras son de adición y de simplificación, ese no hay ningún inconveniente. Es cuando tienen, por ejemplo, dos proposiciones. Si tengo P y Q, pueden poner bien P o bien pueden poner Q como resultado final. Y la ley de adición, por ejemplo, si tienen solamente P, pueden agregarle el O, Q o sí, solo puede agregar con el O. Agregar es como decir sumar O. El O es como sumar. Y el I es como decir intersección o es elemento común. ¿Es esto o es este otro? Bueno, ahora viene con la propiedad o regla final 10, que es la famosa regla de Morgan. La ley de Morgan, ojo lo que vamos a hacer, yo puedo tener negación fuera de un grupo de expresiones o de un conjunto de proposiciones. Yo puedo tener afuera una negación. ¿Ya? Y puedo tener así. Entonces, y esto equivale a decir lo siguiente. Hacen la negación de cada uno de los elementos. De cada uno de los elementos. Cambia el sentido del conector. Cambia el sentido del conector. Cambia el sentido del conector. Y niego el otro también. Y niego el otro. Y listo. Le gana el paréntesis. Bueno, no importa. Luego nosotros podemos hacer la misma regla, pero para cuando están con O. La misma manera, negamos a cada uno de los elementos, pero debe cambiar el sentido del conector. Sería la negación del triángulo y la negación del cuadrado. Listo. Ya tenemos listo básicamente lo que nosotros queríamos. Ya tenemos terminado. El siguiente ejercicio que voy, solamente es para usar las reglas, cómo van a aprender a usar. Entonces yo tengo esta regla básica, este problema que me plantea, no era entonces Q. Esto ya lo hicimos en tablas de verdad, pero veamos si nos sale usando las reglas de simplificación o del álgebra de proposiciones. Entonces luego tendríamos, abrimos paréntesis, P o R o P si solo si Q. Ya, ahora sí viene lo interesante. ¿Cómo yo resuelvo, cómo voy a simplificar una expresión que tengo de esta forma? Entonces, en primer lugar, el primer paso que deben hacer siempre es romper lo que son los condicionales y bicondicionales, si es que están de forma simple. En este caso están simple porque estamos usando proposiciones simples. PQ nada más, acá también RQ, entonces son proposiciones simples. Yo lo puedo trabajar. El primer paso es romper condicionales o abrir o simplificar los condicionales. Esa sería la palabra correcta. Simplificar condicionales
y bicondicionales. Esto les recomiendo siempre. Entonces, si ustedes observan, esta negación le voy a dejar intacto, entonces voy a hacer con amarillo. No le voy a tocar. Entonces, ¿cuál era la definición de esto? Voy a la tablita o la tabla que yo les di. Entonces, ¿cómo era? La negación del primero o el segundo. O el segundo. Entonces, esto de acá me da acá lo siguiente. Ahora aquí puedo dejarlo. Este ya está con disyunción y conjunción. No puedo hacer nada. Acá lo mismo. Pero en este sí puedo trabajar. Porque esto es lo mismo decir P. Entonces Q. Y Q entonces P. Hemos aplicado la definición del bicondicional para este que está dentro del corchete. Listo, hasta ahí hemos aplicado dos reglas. Aquí siempre cuando hacen esto reglas deben poner que están aplicando. Hemos aplicado obviamente simplificar, condicionales y bicondicionales. Todavía no hemos terminado. Igual hemos aplicado el condicional y bicondicional. Hasta ahí me siguen, chicos. Preguntas. Ninguna, dice. Ya, luego esto todavía no le voy a tocar porque tengo que romper totalmente los condicionales y bicondicionales. En este caso, miren, aquí va a ser un poquito grande, pero bueno, no importa. Entonces, abro P, O, R, O, aquí que era no P, O, Q, y acá puedo decir que era no Q, O, P. ¿Qué hemos aplicado? Definición del condicional. Solo uno hicimos aquí, ¿no? Solo aplicar la definición del condicional. ¿De quién? De los condicionales que están dentro del paréntesis. Entonces solo rompí no P o Q, ahí está. Solo hemos trabajado con este y con este, nada más. ¿Sí? Las definiciones hemos aplicado solamente ahí. Luego que ya nosotros hemos trabajado con esta regla, miren, ojo, yo puedo en este caso yo puedo ver que estos de aquí, estos conjuntos de aquí están con el mismo conector. Y si están con el mismo conector, ¿qué puedo hacer, chicos? ¿Qué puedo Una hacer? asociativa. Puedo hacer asociativa. Esto le dejo todavía, miren, le dejo nomás, no importa. Todavía no es, mire, así tan indispensable. ¿Cómo lo voy a asociar? Yo lo voy a asociar de la forma que se me haga más fácil. Por ejemplo, aquí me conviene asociar P o no P para ya aplicar alguna regla, o que sobraría Q y R, Q o R. Esto no le he tocado. Solo en estos de aquí, voy a hacer con otro color para que ustedes vean en dónde apliqué. Solo aquí en estos elementos hemos aplicado propiedad que asocia, ley asociativa. Hemos aplicado ley asociativa. Ya, muy bien. Hasta ahí no hay problema. Hasta ahí no hay problema. Entonces, aquí yo voy a definir este condicional y una vez. Este me está estorbando. Entonces, ¿qué era? Ojo, este sería, mira, mi primer conjunto. Y esto sería mi segundo conjunto. Yo lo que yo les expliqué, ¿se acuerdan, amigos? Que no solamente van a estar una simple proposición, sino que deben tener conjuntos de proposiciones. ¿Cómo definiría ese condicional entonces? Sería la negación de la negación se hace por involución, ¿no es cierto? Porque estoy aplicando, porque la definición es la negación del primero, la negación de ese rectángulo, pero esta negación está con este negativo. Y es como decir, la negación de la negación que quedaba.
la misma proposición. En este caso solo sería el conjunto de proposiciones. Porque estoy aplicando la negación, porque la definición del condicional, recuerden cuál era la definición del condicional. Negamos el primero o el segundo. El segundo es esto. Ya, entonces, aquí no sé si estén todos de acuerdo porque estoy aplicando para la definición debo hacer negar. Entonces, la negación de la negación se hace involución, solo me queda esta expresión. O el segundo, ahora todavía voy a quedar ahí, P o no P, esto voy a copiar igualito, el segundo expresión, o R y esto no pasa nada, copio lo mismo, entonces por eso copio rapidito. Solo aquí hemos trabajado, hemos aplicado la definición del otra vez de quién. Otra vez la definición de quién hemos aplicado, del condicional. Preguntas, no sé si se perdieron, están claros hasta ahí. Por eso yo les expliqué al inicio sobre que trabajemos como con elementos o conjuntos que pueden ser algo grande. Sí, puede ser algo grande y tienen que aprender a meterse en la cabecita cualquier cosa. Por eso aquí hasta les puse la expresión como algo grande. Un conjunto de proposiciones. Ya, luego que yo tengo esto, puedo aplicar y resolver lo que tengo acá adentro, mijos. Miren, ojo. Esto de aquí ya puedo aplicar. ¿Eso qué era, chicos? Esto de afuera lo le dejo tal cual. ¿Qué era esto? La ley del complemento. Busquen la ley del complemento. Algo o no algo. ¿Qué era? Falso, una falsedad. No, el I es Falso. falso. ¿No? Una verdad. Verdadero. Eso, verdadero. Entonces queda verdadero o cualquier cosa. Ya. ¿Qué hemos aplicado aquí? ¿Cómo era? Y, como les dije, complemento, ¿no? La ley del complemento. Seguimos avanzando. Si quieren, yo puedo trabajar este de aquí. Como aquí no me da un orden específico, yo puedo decir qué pasa que si trabajo estos dos. Verdadero o una proposición. ¿Qué pasaba si yo tengo una proposición o verdadero? Esto aquí se mantiene. Una proposición o verdadero, creo que eso se llamaba identidad. Era verdadero. Entonces queda verdadero, todo eso de amarillo verdadero y no P o P. Esto hemos aplicado identidad. Luego, ¿qué tenemos aquí? Verdad y algo, ¿qué era? También La identidad. misma proposición. Sí, la misma identidad. No Q o P. Ya, listo. ¿Sí ven lo que tengo hasta ahí? ¿Qué era esto? Identidad. ¿Qué observan aquí todos? ¿Tienen todos qué? El mismo qué.
El mismo Conector. conector. Y si tengo todo el mismo conector, ¿qué puedo hacer? Puedo aso, asociar, Asociarlos. asociar como yo quiera. Entonces en este caso me conviene asociar lo siguiente, miren. ¿Qué me va a asociar? Obviamente aquí, esto de aquí, pues el Q o no Q. Con el O, lo que me sobra, ¿qué es? No R o P. ¿Qué hemos aplicado propiedad qué? Propiedad Asociativa. asociativa. Esto sería el siguiente paso. Observamos muy bien y nosotros nos encontramos que este caso sería ¿qué? Complemento. ¿Y complemento qué es? Es Una verdad. una verdad. ¿Verdad? O no R o P. ¿Qué pasa cuando teníamos verdadero o una proposición? ¿Qué era el resultado? Una verdad. Correcto. Exacto. Aquí me salió complemento. Y obviamente, luego que hicimos el complemento, hicimos la ley de identidad sería, ¿no? Para que salga al final como una verdad. ¿Y ustedes recuerdan cuánto nos salió en la tabla de verdad en este ejercicio? ¿Qué me salía? ¿Tautología o contradicción? Tautología. Hemos demostrado, usando el álgebra de proposiciones, que este problema que habíamos ya nosotros resuelto en la clase anterior, ¿mediante qué? Mediante tablas de Tablas de verdad. verdad. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Dice la negación, aquí es un corchete, perdón. Tengo un corchete, la negación de P y Q. Entonces, P o Q. Listo, chicos. Ese es el ejercicio, ¿ya? ¿Cómo vamos a usar, emplear las leyes lógicas para ese problema? Entonces, ¿qué primero observan aquí? Un condicional. Ya tengo ese Condicional. condicional. Entonces, ¿qué objetos tienen? Tienen este primer objeto o ese Junto. conjunto y tienen el otro conjunto que es este. En este caso solo sería un elemento, ¿no? Si le ven, miren, ya sí explicado con dibujitos, no me entienden, ahí sí estamos fritos. Pero bueno, entonces, luego, ¿qué hacemos? Observamos con detalladamente cómo es la definición, cómo se hace la definición de esta regla, amigos. Entonces digo, bueno, este no le voy a tocar, solo estamos trabajando adentro. Entonces yo digo, el primero es todo el paréntesis. ¿Cuál es el primero, amigos? Entonces digo, ¿la negación de quién? Del primero, y el primero es todo el paréntesis. Perfecto, hasta ahí no pasa nada. Como estamos definiendo ya la definición, la negación del primero o el segundo. O el segundo. Perfecto, o Q. Perfecto, no pasa nada hasta ahí. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Bonito, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hemos aplicado aquí? Debo escribir lo que apliqué. ¿Qué hemos aplicado? Definición de quién, amigos. Definición del condicional. Hasta ahí preguntas, ¿se perdieron? ¿Están claros? Está claro. Sí, pero Ya. Ahora observen que tienen aquí una negación. ¿Sí ven? Si le ven, chicos.
Entonces, Sí, observen que yo puedo decir que también este sigue siendo un elemento y este es otro elemento, ¿sí o no? Otro conjunto. Y están aplicando la ley de Morgan, entonces sería, pueden aplicar ley de Morgan, si ven, porque está la negación de todo este corchete. Y este corchete agrupa estos dos elementos. Entonces, ¿cómo resolverían en este caso? Digo, la negación del del primero, pero el primero que está en el paréntesis sigue siendo la negación de la negación, pero la negación de la negación por involución, que queda se anula, ¿no es Digo, cierto? Y solo me queda negación de P y Q. Cambia el sentido a qué? Ahí. Cambio a no P. Y ya hemos aplicado. ¿Qué hemos aplicado ahora sí? De Morgan. Pregunto, ¿hasta ahí está claro? ¿Se perdieron? ¿Tiene sentido todo lo que estoy usando? Sí me expliqué por qué se eliminó aquí la negación de aquí, de este elemento. Chicos, sí, Lice. ya, ¿por qué se eliminó? Porque la negación de la negación. Hemos aplicado de Morgan e involu. Casi me olvido que habíamos aplicado involución. Recuerden que la negación de algo que era, siempre quedaba positivo. Eso era la primerita, ¿no? La primera ley, que se llama involución. Solo que aquí le apliqué de manera directa. Ojo, observen aquí. Tienen mismo que, Mismo conector. tienen el mismo conector. Y si tienen el mismo conector, ¿qué puedo hacer? Asociarlos. Puedo asociar. Entonces, ¿cómo voy a asociar aquí? Por ejemplo, digo no P y no P, que me conviene eso, ¿no? Y dejarle afuera y Q. Acá o Q. Que hemos aplicado asociatividad o asociativa, ley asociativa. Luego que tengo esto, que era P, este de aquí es como tener, obviamente, el mismo elemento y el mismo elemento. Ese se llamaba identidad, o cómo se llamaba, a ver, ¿quién se acuerda? De la ley de independencia. Idempotencia, perfecto. Entonces, ¿qué me queda como resultado entonces de esto? Me va a quedar no P o Q afuera. Entonces, esto es la ley, hemos aplicado la ley de idempotencia. Preguntas hasta ahí. ¿Me siguen el resto, chicos? Ya. Luego que aplico ley de idempotencia, observen, eso es como tener un círculo, eso es como tener un triángulo, este también sería un triángulo. Si se dan cuenta, y tienen diferentes conectores, ¿qué pueden aplicar ahí directamente? Miren las propiedades. Tienen diferentes conectores, tienen la misma proporción adentro y afuera. Absorción. Absorción, ¿qué me queda? Solo me quedaría Q. Y hemos aplicado una absorción. Y listo, hemos simplificado esa expresión. No necesariamente tienen que salir verdaderos o falsos, ¿no? Pueden jugarse de esa manera, chicos. Pueden jugarse de esa manera.